Ni te imaginas lo que voy a hacer con esta tabla de cortar de madera usada. De una manera muy sencilla y muy rápida voy a hacer un adorno maravilloso que no solamente nos va a servir para decoración, sino muy útil para unos animalitos. Soy Lola Temprado y estas son las cosas de la Lola. Bueno, lo primero que hago es pasarle un poquito la lija para quitarle las posibles imperfecciones que pueda tener y seguidamente le voy a dar una capa de pintura manteca claro. Es un beige muy clarito que me va a ir como anillo al dedo para hacer el fondo de mi tabla. Pongo un poquito de pintura por encima y utilizando una esponja la voy a distribuir por toda la superficie. Una vez que se ha secado la primera capa, ahora le doy una segunda, pero esta vez dando pequeños golpecitos para difuminar o quitar las marquitas que hayan podido quedar de la primera capa. Y una vez que ya se ha secado completamente, voy a escoger el motivo para decorar la tabla. Quedaros hasta el final porque os vais a llevar una sorpresa de para qué voy a utilizar esta tablilla decorada. Ni os lo imagináis. Estas servilletas llevan un formato alargado que me va súper bien para este tipo de trabajo. Yo las he comprado en Dipinto di Blu. Me encantan los pajaritos, por eso he escogido este dibujo. Y imaginaros que cuando veáis este vídeo ya lleva un tiempo puesto y ya no hay estos motivos, estas mismas servilletas. No os preocupéis porque ellos tienen infinidad de modelos de pajaritos y de muchas cosas más que seguro que os van a encantar. Bueno, ya he recortado y ahora comienzo a pegarlo. Voy a utilizar esta cola para decoupage, es mate, y después de quitarle las dos capas blancas a la servilleta y dejarle solamente la parte decorada, pongo una franja de pegamento justo en el centro y coloco los pajarillos en su lugar. Paso simplemente la mano, procurando que no quede nada de arruguita, y o bien le pongo de nuevo pegamento por debajo o empiezo a aplicarlo justo por lo alto, siempre de dentro hacia afuera, para que las posibles burbujitas de aire que pudieran quedar salgan y se vea una superficie totalmente lisa. Así voy pegando toda la servilleta y la voy a dejar secar. De nuevo voy a utilizar el mismo pajarillo que tenemos abajo. Una vez recortado, le retiro las dos capas de papel blanco que lleva la servilleta y lo que voy a hacer es ponerlo del revés, darle la vuelta y en vez de ponerlo en la misma posición, lo pongo en sentido contrario. Aunque aparentemente la impresión, el color, lo tenga un poquito más apagado, no es así. Una vez de que se pega con el adhesivo, se queda con la misma intensidad. Donde va a pisar el pajarillo, le pongo un poquito de manteca claro para que se vea el fondo con la misma tonalidad que el anterior. Ahora sí, ya está el sitio pintadito. Aplico un poco de cola para decoupage y de la misma forma que he hecho la parte de arriba, voy a hacer esta de abajo. Vais a ver cómo adopta la misma intensidad de color que los que están puestos de la parte del derecho. Eso es una ventaja que tienen estas servilletas, y es que se pueden poner tanto del derecho como del revés. Si queremos repetir motivos, pero en un sentido
contrario. Para que no se vea el corte, abajo de la servilleta le pongo un trocito de la vegetación que he recortado y se lo voy a pegar encima para disimular esa raya blanca que se veía ahí. Una vez que se ha secado le voy a dar con esta pátina vintage en color turquesa. ¿Por qué he escogido este color? Pues porque las alas de los pajarillos llevan un tono azulado que le va a ir súper bien. Esta pintura, si se da estiradita, queda poco cubriente, que es lo que yo quiero, para que se deje ver la parte beige del fondo. Simplemente pasándole un poquitín un paño o una esponja se va y se controla muy bien la intensidad. Así voy a ir dando a los fondos por unas partes más intensos, por otras más suavecitos, para que vaya haciendo juego con el fondo del pajarillo, dejando siempre ver el fondo beige, pero aquí me he metido un poquito, incluso por encima de las letras que lleva el fondo. Y dejo solamente el centro libre de pintura. En esta parte de arriba le voy a dar un poquito más de intensidad de color, difuminando progresivamente hacia abajo. Y ahora jaspeo para que no me quede nada de marca de pincel, quedando así un equilibrio entre la parte de abajo y la parte de arriba. Paso a un tierra de siena tostada y veréis lo que voy a hacer. Voy a meter aquí un mezclote, poniendo un poquito de este marrón tan bonito con un poco de azul y utilizando un pincel finito voy a hacerle unos rabitos, unas grabatusillas para rellenar un poquito más los huecos, muy suavecito, muy poquita cantidad, pero que le va a dar así como un poquillo de alegría a ese tronco. Y así voy retocando las diferentes partes y puntas de la ramita. Aquí ya en este punto podéis ver la diferencia de cómo estaba antes a cómo está ahora, y utilizando una esponja suave y este mismo color marrón con turquesa que he mezclado, voy a oscurecer un poquito, a matizar los cantos de la tabla, muy suavecito. Ya habéis visto que al mezclar el azul con la pintura marrón queda un poquito también gelatinosa y un poquito como más transparente. Voy a darle a todos los cantos y un poquito en general para matarle un poquillo la fuerza al azul del medio. Y esta es la tonalidad que me gusta que quede. Utilizando mi mini sierra voy a cortar unas tablitas y aquí sí que no voy a dar medidas porque dependiendo del tamaño de vuestra tabla la tendréis que hacer más grande o más pequeña. Yo he utilizado una cajita de madera que era de fruta y lo que he hecho es cortarla y hacer un cajoncito pequeño hecho a medida para ponerlo aquí abajo en la tabla de los pajaritos. Antes de pegarle el cajón voy a darle con este barniz ultra mate
para protegerlo muy bien, ya que esto va a estar a la intemperie, le va a dar el sol, le va a llover, entonces tiene que estar muy bien protegido. Así que le doy una capa bien abundante y cuando se seque una segunda. El cajón lo he pegado con pegamento y una vez que está seco lo que hago es lijarlo un poquito para que se queden los cantos mucho más suaves. Lo pinto también con el manteca claro, igual que he hecho con la tabla, y utilizando el resto de servilleta voy a ponerle un trozo de ramita que vaya a juego con el lugar donde voy a decorar. De nuevo pongo la cola para decoupage y pego la decoración. Y así es como quedaría el cajoncito. Falta que darle los toquecitos en azul, igual que el otro de arriba. Y por dentro también le he dado un mezclote de pátina vintage en marrón, mezcladita con la azul turquesa. Pongo buena cantidad de pegamento de contacto y coloco en su sitio para fijarlo bien. Para colgarlo en la pared voy a utilizar un trozo de cuerda de pita, le hago un reliado, aprieto, quiero que sea algo pues rústico porque va a ir en un patio y ya está listo para colgar en su pared y cumplir con su misión. Es un comedero de pájaros, de gorriones, de colorines, de jilgueros, de lo que queráis, para ponerlo en el patio y que esos pajarillos que vuelan libremente tengan su sitio donde venir a comer. Y ahora es cuando te pido que me digas si el trabajo te ha gustado. Si es así, déjamelo en un comentario y me dices desde qué lugar del mundo me ves para yo saber el alcance que tienen mis vídeos. También te pido que te suscribas al canal para que recibas todas las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo. Es gratis y no te cuesta nada. Y ahora ya te mando muchos besitos y hasta el próximo vídeo.